Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El Gobierno cerró ayer el curso parlamentario con una derrota. Sacó adelante 6 de 7 votaciones, pero PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG tumbaron el decreto antiapagones, en el que estaban de acuerdo las eléctricas o Greenpeace. Es verdad que el Ejecutivo ya había retirado la propuesta estrella de Sumar, la reducción de la jornada laboral, porque no tenía los apoyos suficientes. La sesión, en todo caso, sirvió para constatar la frágil, la muy débil mayoría del Gobierno, aunque Pedro Sánchez prefiere quedarse con la otra parte, es decir, con las medidas que también ayer sí lograron sacar adelante. Sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Palabras de Sánchez desde Uruguay, donde sigue su gira por América Latina. Dice el Ejecutivo que el decreto eléctrico que lo volverá a enviar al Congreso. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No va a cesar el Gobierno en su intento de aprobar el decreto. El Gobierno nunca descansa. Cuando cree que algo es bueno para los ciudadanos, lo seguirá impulsando. Lo va a volver a traer al Congreso, pero de momento el periodo de sesiones cierra con una importante derrota parlamentaria. No avalamos este supuesto plan antiapagón, que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas. El PP aguantó hasta el último momento para confirmar lo que en realidad todos esperaban. No lo apoyamos por coherencia. Su voto en contra. Tenemos que estar a la altura. La ciudadanía estuvo a la altura el pasado 28 de abril y no les podemos fallar. Pedía a la vicepresidenta Ages en responsabilidad y altura de miras a los grupos, pero no sirvió de nada. Votó en contra Podemos. Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico. El BNG y también Junts. Els vots de Junts no són un xec en blanc. 3 socios habituales del Ejecutivo que decidieron hacer este gesto en un momento clave en el Ecuador de la legislatura y tras el estallido del caso Cerdán. El Gobierno aún así pone el foco en lo que sí aprobó el Congreso. 6 de las 7 iniciativas que se votaban este martes salieron adelante. Asuntos relevantes como las entregas a cuenta, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la reforma del reglamento del Congreso para sancionar a agitadores ultras. El Gobierno llega a este examen final con 42 leyes aprobadas. Su intención era que fueran 43. Vamos ahora a Córdoba, donde sigue activo el incendio que se declaró en la tarde de ayer martes en la sierra cercana a la capital y que ha obligado a que más de un centenar de personas, vecinos sobre todo de Santa Ana de la Albaida, tengan que pasar la noche fuera de sus casas. Radio Córdoba, José Antonio Alba, buenos días. Buenos días. Aunque el fuego parecía estabilizarse a primera hora de la noche, durante la madrugada se ha reactivado y en este momento las llamas pueden verse incluso desde distintos barrios de la capital. Hay 2 frentes, uno más cerca del núcleo urbano, en la zona más baja de la sierra, y otro en la parte superior cerca del entorno de las ermitas de Córdoba. A primera hora se han incorporado retenes procedentes de Sevilla y Jaén, a los que se van a unir los medios aéreos del Infoca a primera hora de la mañana. José María Bellido es el alcalde de Córdoba. Unos momentos de mucho riesgo y de previsiones de evolución desfavorable a la hora de la tarde, con momentos de apuro, lo que nos ha llevado a, por precaución, pues hemos tenido que desalojar 100 viviendas en distintos núcleos. Como decimos, han sido momentos difíciles, han sido momentos donde parecía que la evolución pues era desfavorable y ahora pues tenemos que seguir con esa evacuación, evidentemente por precaución, porque el incendio no está ni controlado ni en absoluto, simplemente una evolución favorable. Efectivos del Infoca continúan trabajando intensamente en su control y estabilización. A esta hora se mantiene el nivel 1 de emergencia. Volveremos a las 8 de la mañana a Córdoba para actualizar la situación de ese incendio que, como nos decía nuestro compañero, es visible desde algunos puntos de la capital cordobesa. Del exterior, Gaza, donde sigue la ofensiva israelí, que esta noche se ha concentrado en la capital del enclave. Al menos 7 personas han muerto y más de 15 han resultado heridas. Previamente, el ejército hebreo ha asesinado a otros 15 gazatíes en otro ataque en el que han fallecido 6 niños. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Los ataques de este martes han castigado especialmente las llamadas colas del hambre, donde ya han muerto más de 1.000 personas desde el inicio de la campaña de entrega de ayuda humanitaria. A esto hay que sumar el creciente problema del hambre, que solo el martes causó otras 15 muertes, incluidas las de 4 menores. Es miércoles, es 23 de julio. El día en el que aquí en España el Gobierno tiene previsto empezar a trasladar a su red de protección internacional a los primeros menores migrantes solicitantes de asilo de los que se hace cargo. Menores que van a pasar inicialmente por un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria antes de ser derivados a otros centros de la península en los próximos 15 días. Un traslado que forma parte del acuerdo forzado por el Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de esos menores que piden asilo al llegar a las islas. Información de Nicolás Castellano.
Este medio centenar de niños que llega hoy al Canarias 50, una instalación dedicada a esta hora solo a la acogida de adultos en Las Palmas de Gran Canaria, en unas antiguas instalaciones militares, supone el primer avance de ese acuerdo al que ha forzado el Supremo para que el Estado se haga cargo de los menores solicitantes de asilo que llegan a las islas. Son un total de 1.100 según el primer auto del Supremo y según la Secretaría de Estado de Migraciones, se están preparando también 1.200 plazas en la península. Son 1.200 plazas que son en península, que es muy importante este dato, y dentro de esas 1.200 plazas a las que nos hemos comprometido, hemos puesto hoy encima de la mesa 750 plazas en las que estamos trabajando para poder adecuar esas derivaciones cuando se adopten en el futuro inmediato a los menores a península. Pilar Cancel ha destacado también la aprobación de 40 millones de euros en el Consejo de Ministros para estos traslados que, recordemos, dependerán en todo caso, a pesar del Supremo, de las comunidades autónomas que en su mayoría en el Partido Popular se niegan a acoger a estos niños y niñas. En Granada, la jueza que había ordenado a Juana Rivas entregar a su hijo de 11 años a su padre, investigado ya saben en Italia por presuntos malos tratos, finalmente ha aplazado al viernes ese trámite ante las circunstancias que observó ayer, que todo el mundo pudimos comprobar de hecho, en el punto de encuentro pactado. El caos mediático a las puertas de ese centro de Granada y la negativa expresa de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, a volver a Italia con su padre biológico por temor a ser asesinado, llevaron a la jueza a tomar la decisión de aplazar su entrega y a convocar hoy mismo a las partes para estudiar cómo proceder con la orden judicial. El caso sigue generando un gran revuelo, gran preocupación, al punto de que el ministro Bolaños ayer se declaraba conmocionado así. Le confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo. Muy mal cuerpo. Y entiendo la angustia y entiendo la preocupación de la madre, de la familia y de gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes. Aseguró Bolaños que el Gobierno va a seguir trabajando para garantizar la seguridad del menor, al tiempo que manifestó el máximo respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales. Las 7:07. De lo económico vamos a subrayar este dato. Contratar hoy a un trabajador cuesta a las empresas casi un 4% más que hace un año. Son 37.500 euros brutos de media por empleado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, aunque no todo va en el sueldo. Estefanía Salvatierra. Cada empleado le cuesta de media a una empresa 37.500 euros brutos anuales. Es un 4% más que en 2023. De estos, casi 10.000 se van para cotizaciones sociales, gastos en formación o transporte y otros beneficios sociales. El resto, algo más de 27.500 euros, es el salario bruto para el trabajador, que se ha revalorizado un 3,8% en el último año según el INE. Eso sí, hay diferencias más que significativas según la actividad económica y la autonomía. Por ejemplo, por encima de los 60.000 euros anuales están quienes se ocupan en las refinerías de petróleo o en los suministros de energía. En el rango más bajo están quienes ni siquiera llegan al salario mínimo: camareros, jardineros, peluqueras. Madrid es la autonomía donde los salarios son más generosos, más de 33.000 euros anuales. A la cola, cobrando de media 11.000 euros menos, están los canarios y los extremeños. Donald Trump ha anunciado esta madrugada a través de su red social un enorme, esto es textual, enorme acuerdo comercial con Japón, el mismo país al que hace 2 semanas amenazó con aranceles del 25% para todos sus productos. Finalmente esa barrera comercial se va a quedar en el 15% después de que el gobierno nipón haya accedido a abrir su país a las importaciones de automóviles, camiones, arroz y otros productos agrícolas estadounidenses, además de invertir más de medio billón de dólares en Estados Unidos. Horas después de ese anuncio, que ha disparado el Nikkei por encima del 3%, varios medios japoneses han adelantado la intención del primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, de presentar su dimisión próximamente tras la debacle electoral sufrida por el partido gobernante en los comicios de la Cámara Alta de este pasado domingo. Pues mientras Japón cede, o al menos en parte, a las exigencias de Trump, la Unión Europea sigue pendiente de respuesta por parte de Washington a sus propuestas para evitar, esto nos lo podemos encontrar en unos días, cuando empiece agosto, para evitar una guerra comercial transatlántica. Sí, a poco más de una semana para que expire ese plazo anunciado por Donald Trump para activar sus aranceles, Bruselas insiste en esperar, en no dar pasos concretos hasta el 1 de agosto. Aunque hay capitales, como París, que alzan la voz y exigen a la Comisión un tono más firme con Trump o incluso medidas más drásticas en su estrategia negociadora. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sin contactos políticos en los últimos días y sin contactos previstos al más alto nivel a lo largo de la semana,
Bruselas mantiene su estrategia de agotar el plazo hasta el 1 de agosto. La Comisión insiste en la vía de la negociación, mientras ultima las contramedidas de respuesta con un nuevo paquete valorado en 72.000 millones de euros. Pero Bruselas no responderá hasta agotar ese nuevo plazo. Su objetivo sigue pasando por la negociación, repetía ayer el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario. Y mientras Bruselas mantiene abierta esa puerta, la del diálogo, capitales como París presionan para que el Ejecutivo de von der Leyen tome medidas más drásticas. Cuenta Político, citando fuentes del Elíseo, que París considera que la Comisión debe dejar claro que está lista para pulsar el botón de las contramedidas. Los aranceles serán uno de los asuntos que trata este miércoles el presidente Emmanuel Macron con el canciller Merz en su visita a Berlín. Y en Italia, lo que ocurre es que ha resurgido el debate público sobre el suicidio asistido después del fallecimiento de la periodista Laura Santi, que sufría desde hace años esclerosis múltiple y ayer se quitó la vida después de recibir una autorización judicial. Italia, recordemos, no tiene regulada la muerte asistida a nivel nacional. Hay regiones, como la de la Toscana, que lo han intentado, pero el gobierno de Giorgia Meloni ha recurrido la norma regional al Constitucional. Eso mientras prepara un proyecto de ley nacional que pone el foco en los cuidados paliativos, eludiendo regular el derecho a una muerte digna. Roma, Joan Solés. Laura, periodista de 50 años, de los cuales 25 con esclerosis múltiple, ha optado por el suicidio farmacológico con asistencia médica, la única posibilidad que le ha permitido el sistema judicial italiano después de 3 años de batalla judicial. Laura ha dictado una carta antes de morir: cuando la leeréis ya no estaré entre vosotros, se lee, porque habré dejado de sufrir. Un sufrimiento que había definido feroz e insoportable, un infierno cotidiano. Pido comprensión, añade en la carta. Mi decisión es el mayor gesto total y definitivo que un ser humano puede ejecutar, y reconoce que para ello se necesita sangre fría y nervios de acero. Los italianos han recibido la noticia del fallecimiento con respeto y silencio. Incluso el arzobispo de Perugia, Maffeis, en una de las pocas y excepcionales reacciones que se conocen, se ha sumado a este silencio, dominado por el dolor, por la pérdida, ha dicho, que conlleva la muerte. Y de Estados Unidos, Trump ha anunciado la salida de su país de la UNESCO, un paso que ya dio durante su primer mandato, que repite ahora en este marco de retiradas que impulsa la Casa Blanca de instituciones multilaterales. De hecho, el 20 de enero, apenas unas horas después de haber regresado al despacho Oval, Trump ordenó la retirada estadounidense del Acuerdo Climático de París y su salida de la Organización Mundial de la Salud, a la que han seguido después la retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el cese de la financiación de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, entre otras organizaciones. Saludamos en Extremadura a José Emiliano Barrena. Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Galicia, Ainhoa Pestegui. Ainhoa, bo día. Bo día, ¿cómo estamos? Que paguen los Franco es lo que quiere el Ayuntamiento de Santiago, Ainhoa, por el traslado de 2 estatuas desde el Plazo de Meirás. Sí, ya sabéis que la batalla para recuperar las 2 estatuas del Pórtico de la Gloria, de las que se encaprichó Carmen Polo en una visita a Santiago, ha sido muy larga. Ha habido que llegar hasta el Supremo para que la familia del dictador se viera obligada a devolverlas al Ayuntamiento, que es su legítimo propietario. Pues bien, ahora que han perdido en los tribunales, parece que los francos se quieren ahorrar el traslado desde ese Pazo de Meirás, en el concello coruñés de Sada, donde han estado todos estos años, hasta el Museo do Pobo Galego, que es la ubicación en la que por fin todos podremos verlas. Bueno, se trata de 2 estatuas, recordamos, de piedra, del maestro Mateo, poco menos de 2 metros de alto, del siglo XII, con un altísimo valor artístico. El Ayuntamiento de Santiago quiere, claro, que paguen los francos el coste del porte, que no ha de ser menor, y si no lo hacen, bueno, pues lo pagarán primero, pero después lo reclamarán por la vía judicial. Barrena, ¿quién es el justiciero de los amortiguadores? Mira, te digo, conductor 2. Circule despacio, el paso elevado se está cargando los amortiguadores de su coche. ¿Quién no ha maldecido en alguna ocasión algún paso de peatones elevado por la altura del mismo y la caída posterior? Bueno, pues un ciudadano de aquí de Badajoz se ha enfadado y ha decidido poner carteles en árboles de una de las barriadas pacenses más concurridas, advirtiendo de que su coche fue víctima de una de ellas. Desde la Asociación de Vecinos de la barriada han informado del problema de lo que está suponiendo para algunos conductores al ayuntamiento, pero lo cierto, sastre, es que en esta zona de la ciudad se han producido numerosos atropellos en los últimos años por la velocidad que alcanzan los coches. Bueno, pues nada, el señor que ha puesto ahí los carteles. Y el gallego, Ainhoa, ha llegado a los asistentes de voz como Siri y Alexa. Sí, podemos llamarlo Siri, Alexa o bueno, como queramos. El asunto es que los asistentes de voz hablen gallego, pero que no hablen un gallego estándar, sino todas las variantes posibles, de tal manera que cuando, bueno, cualquier ciudadano hable con una máquina para
concertar una cita en el médico, por ejemplo, pues le entienda perfectamente. De ahí el entrenamiento al que está siendo sometida la herramienta que lo va a permitir. Se trata de esa plataforma cooperativa Common Voice, se llama, una aplicación de referencia en esto de recoger voces. Con ella están colaborando voluntarios, que en lugar de limitarse así a leer textos, simplemente responden también preguntas para así tener más fácil dejar sus acentos o variantes léxicas. Por ejemplo, en el caso de una llamada de emergencias no es lo mismo decir en gallego, hay un accidente na gasolineira que hay un accidente na gasolineira, y es muy, pero que muy importante que esto se entienda bien, claro. Claro, desde luego que sí. Y una logia masona que se ha refundado en Badajoz más de 130 años después. Sí, Badajoz va a recuperar a partir del próximo otoño una organización que no estaba activa desde finales del siglo XIX, en concreto hace 133 años, ya que se extinguía en 1892. Hablamos de la logia masónica Pax Augusta, de la que formó parte, entre otros, Rubén Landa, padre de Matilde Landa y sobrino de la escritora extremeña Carolina Coronado. El objetivo, según nos han contado uno de los maestros masones que va a poner en marcha la organización, es formar parte de la vida social de la ciudad y poder aportar sus reflexiones para mejorar la vida de los ciudadanos. La organización achaca el halo de misterio que envuelve a la masonería en España a la persecución que tuvo el movimiento durante la Guerra Civil y la represión del franquismo, y que para la ciudadanía vea que no van ni con capuchas ni que hacen nada raro. La inauguración de la logia será abierta para que los ciudadanos puedan asistir. Barrena, Ainhoa, muchísimas gracias. Adiós. Buen miércoles. El verano suele ser tiempo de lecturas, o por lo menos de leer de otra manera, con otro aire, con otra intención. Hoy nuestra recomendación cultural guarda relación con la lectura, con la última obra del irlandés John Banville, y nos lo va a contar Dani de la Fuente. A John Banville le encanta España, nos confesaba a las 10 de la mañana con un vino blanco entre las manos. En Madrid y Barcelona me paran por la calle, me reconocen más que en Dublín, es muy gratificante. Igual debería mudarme aquí, bromea. El escritor, que firma con el seudónimo de Benjamin Black, estuvo hace unos meses presentando en nuestro país Los Ahogados, la segunda entrega de una serie que unió a su mítico Dr. Quirk y al inspector Strafford, dos personajes muy conocidos de sus novelas negras. Para quienes no los conozcan de nada, este es un buen libro para iniciarse en su obra, dice, no hace falta haber leído los anteriores, damos fe de ello. Los Ahogados transcurre en los años 50 en la Irlanda rural. Un tipo solitario se encuentra con un coche en medio de un campo, con niebla. Un hombre asegura que su esposa podría haberse arrojado al mar. Nos encantan las novelas negras y las series de crímenes porque, miremos donde miremos, hay violencia por todos lados. La muerte es uno de los asuntos que obsesiona al Premio Booker y Príncipe de Asturias de las Letras. En Los Ahogados hay historias de amor, de celos, de pasión, unos personajes masculinos bastante tóxicos, son los años 50, y dos temas recurrentes: el conflicto religioso entre católicos y protestantes y los abusos infantiles. Una lectura ideal para estas semanas de verano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.